La semana pasada, nuestra iglesia celebró una semana de oración titulada Jesús es la esperanza. Nos reunimos en las noches por medio de Zoom, acompañado de diferentes pastores, amigos y hermanos, y hablamos acerca de la maravillosa esperanza y verdad de nuestro Padre Celestial. El sábado por la tarde terminamos un ayuno con la celebración de orando en los atrios de la iglesia. Hermanos se conectaron en Zoom y también vinieron físicamente y se quedaron en sus carros para orar desde los atrios de la iglesia. Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sigamos en oración. Dios es naturaleza y podemos ver su amor y paz en cada animal, cada flor y cada planta. Dios es nuestro confortador. Él nos ha proveído la Biblia para poder confortarnos en estos tiempos difíciles. Dios es mi fuerza. Él me da las fuerzas para seguir adelante cada día. Dios es perdonador. Cada día sé que puedo presentarme al Señor y Él borrará mis pecados. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Dios es misericordioso y siendo como Él, extendemos esa misericordia a nuestros hermanos y hermanas. Es proveedor. Él siempre suple nuestras necesidades. Feliz sábado. Dios es espontáneo, porque aún en medio de las locuras y del escándalo y de las distracciones de este mundo, Él coge los momentos oportunos, inoportunos, sorprendentes, para recordarnos en las formas más espontáneas de cuánto Él nos ama, de cuánto Él vela por nosotros y de cuánto Él quiere entrar en una relación íntima con cada uno de nosotros. Feliz sábado para todos, un placer saludarles. Vamos a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y vamos a hacerlo como el Señor manda. Así que vamos a ir y buscar dentro de la palabra de Dios lo que Dios nos envía en esta hermosa mañana de sábado. Siempre es un placer saludarles y esperamos que la bendición de nuestro Dios esté con ustedes. Vamos a inclinar el rostro ahí donde están para que podamos comunicarnos con nuestro Dios. Oramos. Padre de amor, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das. Gracias por este hermoso privilegio de poder dirigirnos a tu pueblo, tu iglesia. Esperamos que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad en esta hora para poder tocar los corazones, poder abrir nuestro entendimiento para comprender y no solo comprender el mensaje que tú nos traes, sino también ponerlo en práctica. En Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Bien, el mensaje de esta mañana está basado en los acontecimientos que nos han estado sucediendo durante todo este tiempo y cómo Dios ha marcado el camino de su pueblo durante la historia de la humanidad. Vamos a hablar acerca de las cuarentenas que Dios ha dejado reflejadas en cada una de sus palabras. Así que vamos a hablar acerca de ese término. Estamos viviendo hoy en tiempos muy difíciles en la historia. Luchamos contra una enfermedad con la que hasta este momento no tenemos la cura para poder aliviar el dolor de las personas.
que están sufriéndolo. Pero confiamos en la palabra de Dios y confiamos en el Dios Todopoderoso que puede ayudarnos en estos momentos aún así difíciles. Y no es de extrañarse a medida que el fin del tiempo en nuestros días en este mundo se van acabando hacia la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas de estas cosas van a venir sucediendo en este mundo. Sin embargo, nosotros debemos poner siempre nuestra confianza en nuestro Dios. Cuando hablamos acerca de las cuarentenas, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Hemos hecho una investigación un poco en la palabra del Señor y cuántas veces se menciona las cuarentenas que Dios dejó para cada uno de su pueblo a lo largo de la historia. Y allá encontramos varias veces. En esta ocasión vamos a enfocarnos más en las cuarentenas que tienen que ver con los días, ¿verdad? Así como hemos estado durante todo este tiempo, si se puede decir quizás encerrados o si se puede decir en casa, ¿verdad? Vamos a tratar de ver cuándo Dios habla en su palabra acerca de las cuarentenas. Y nosotros podemos observar que la primera vez que la Biblia habla acerca de esta parte es en el libro de Génesis, capítulo 7, capítulo 8 del libro de Génesis, habla con respecto a las cuarentenas la primera cuarentena que Dios dejó para su pueblo. Entonces vamos a ir a la lectura bíblica. Esta es la historia. Voy a tratar de ir, porque son varias las que nosotros vamos a tocar. Voy a tratar de ir rápido en cuanto a eso. En algunas veces vamos a mencionar nada más la historia para que ustedes puedan, en la comodidad de su casa, ahora que tenemos mucho tiempo para poder estudiar de la palabra del Señor, poder hacerlo desde allí, donde usted está en oración, en comunión con nuestro Dios. El capítulo 7 del libro de Génesis nos habla acerca de la historia del diluvio. Así que vamos a hablar acerca de esta vez en lo que en la Biblia se mencionan 40 días. Y entonces dice que el diluvio vino sobre la faz de la tierra. El capítulo 7, versículo 4 dice, y pasados aún 7 días, hablándole Dios a Noé, le dice, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Ya usted se conoce la historia. La historia es la historia de este hombre, uno de los patriarcas, Noé, y el diluvio. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le dice, bueno, haré llover sobre la tierra, tú tienes que construir un arca, y Dios le dio todas las indicaciones de lo que él iba a hacer. Entonces Noé se puso a construir el arca y predicar que tenían que acercarse, tenían que venir a protegerse porque venía un diluvio. No había caído agua nunca de esa manera en la tierra, entonces la gente en ese momento no le creyó. Hermanos queridos, de cada una de estas cuarentenas nosotros vamos a ir sacando lecciones objetivas. En este caso, nosotros vamos a entender que las cuarentenas de Dios, cuando Dios le dice a su pueblo que entre en cuarentena, es para preparar a su pueblo, y estas cuarentenas marcan un cambio en el devenir de la vida de cada uno de nosotros. En el caso de Noé y su familia, hubieron cambios que se dieron en esa parte de la historia. Sigo leyendo en el versículo 12, dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El versículo 17 dice, y el diluvio duró 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron y alzaron el arca, que se elevó sobre la tierra. Y entonces dice el capítulo 8, verso 6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Estoy tratando de leer versículos que tienen que ver con esa cifra de 40 días y esa cuarentena. Pero ¿qué cambios existieron en la familia? Usted ya sabe la historia. Se salvó Noé y su familia nada más, un grupo pequeño de toda la humanidad que había. Un grupo pequeño estuvo dispuesto a entregar su vida al Señor, a buscar a Dios con oración, a venir delante de los pies del Señor y hacerle fiel a Dios aún en ese momento de la historia. Es interesante que dentro del arca podían andar muchos animales que se salvaron y pocas de las personas. Sin embargo, cuando se da este tipo
de eventos, unos lo toman para bien y otros lo toman para mal. ¿De qué grupo es usted? ¿Dónde está ubicado usted en ese momento? Hemos visto la primera de las cuarentenas, pero de ellas nosotros tenemos que tomar lecciones. Usted más adelante en la historia se va a dar cuenta que uno de los hijos de Noé fue para perdición. Y usted conoce la historia, y no voy a entrar en tanto detalle con respecto a eso. Vamos a ir la siguiente cuarentena que nosotros encontramos en ese orden que fue escrita la Biblia, en el orden en que la tenemos nosotros. La siguiente la encontramos en el capítulo 24, verso 18 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 24 y el versículo 18. Y esta es la historia del pueblo de Israel cuando está allí en el monte Sinaí. Cuando está Moisés ya con el pueblo, ya después de haberlos librado de la esclavitud en Egipto y comenzaron a caminar por el desierto. De paso, ¿sabe? También dice la historia que el pueblo de Israel caminó durante 40 años. No vamos a entrar en el detalle de los 40 años porque estoy tratando de ver los 40 días nada más. El verso que vamos a leer, versículo 18, dice: Moisés entró en medio de la nube, subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí en el monte Sinaí, ahí en el monte donde Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, ahí en el monte Sinaí donde Dios le habla toda la verdad acerca del santuario y cómo él quería que hicieran los israelitas esa parte del santuario para poder él estar y habitar en medio del pueblo. Siempre el afán del Señor siempre es habitar con su pueblo, estar en medio del pueblo. La pregunta es, ¿está Dios en medio de nosotros? ¿Está Dios en medio de nuestra iglesia, en nuestros cultos de adoración? ¿Se encuentra Dios allí en ese lugar? Porque ese es el objetivo de Dios, estar en medio de su pueblo para que haya comunión los unos con los otros y también con nuestro Creador. Pero sucedió algo interesante. Moisés se fue para allá y usted ve, Moisés está 40 días y 40 noches. La cuarentena de Moisés, la primera en la historia de días, hablando de esa parte, había estado 40 años también allá preparándose en el desierto para ser el libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, hablando de días, sube al monte y comienza esa amistad que ya venía de hace mucho tiempo, pero comienza a intimar más con Dios. Y está allí en el monte, ubicado en la presencia de nuestro Dios. Y la gloria de Dios dice que cubría el monte. Se le habían dado instrucciones a los ancianos de quedarse en cierto lugar. Se le habían dado instrucciones a Josué de quedarse en cierto lugar. Y entonces Dios hablaba con su siervo Moisés. Y está allí conversando con él, dándole las tablas de la ley, diciéndole todo lo que quería hacer con respecto al santuario, dónde iban a ubicar cada una de las cosas, qué iba a estar en la parte del atrio, qué cosas iban a estar en el lugar santo, qué cosas iban a estar allá en el lugar santísimo. Cada uno de los detalles Dios se los está dando a Moisés y hablaba con él como hablar como con un amigo. Pero el pueblo, al ver que Moisés tardaba, porque las cuarentenas, hermanos queridos, para unos, decía al principio, son para bendición y otros quizás para perdición. Yo no sé cómo nosotros estamos tomando este tiempo que estamos teniendo de cuarentena. Yo no sé cómo nosotros estamos tomando este tiempo, si en este caso se puede decir libre para los que no están saliendo a trabajar, ¿verdad? Si estamos aprovechando más el tiempo para entrar en comunión, si estamos tan preocupados por el coronavirus que está haciendo... que está matando a las personas allá en todas las partes del mundo, si estamos tan pendientes de las noticias, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, o estamos más pendientes de arreglar nuestra vida y entrar en comunión con Dios. Aquí parecía que Moisés entraba en la presencia de Dios y estaba en la comunión que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Parece que los ancianos también estaban un poco en esa dinámica. Parece que Josué también estaba por esa dinámica, pero era todo lo contrario con los que se quedaron en el valle. Era todo lo contrario con los que estaban allí. Se desesperaron en medio de la cuarentena, en medio de la espera. Vieron que Moisés no bajaba del monte y entonces dice que decidieron ir con Aarón. Usted conoce la historia. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar y comenzaron a hacer fiesta y a danzar.
Muchas veces nosotros, cuando estamos enfrente de las situaciones de este mundo, como esta que nosotros hemos estado pasando, como decía al principio, para algunos es de bendición y para otros quizás los lleva por el camino de la perdición. El libro de Éxodo, el capítulo 32, relata después la historia. Más adelante dice el capítulo 32 y el versículo 26. Aún dentro del pueblo todavía habían fieles que fueron tocados por nuestro Dios y se mantuvieron firmes ante la promesa, se mantuvieron fieles a su Dios. El versículo 26, 32, capítulo 32, verso 26 dice de la siguiente manera. Vamos a leer el 25 también. Y al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo: quien esté de parte de Jehová, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Había una de las 12 tribus que se mantuvo de parte de Dios y la justicia. Había uno de las tribus que se mantuvieron de parte del profeta, de parte de Dios, y decidieron ser parte del pueblo que era fiel a los principios divinos. Había una tribu de las 12 nada más que decidió estar del lado de Moisés. Había una sola tribu y esta era la tribu de Leví, ni siquiera la de Rubén, que usted sabe que es el primogénito de las tribus, ni la de Judá que estaba ahí. Era la tribu de Leví, los levitas que habían sido apartados que habrían de ser apartados para el ministerio, perdón. Se mantuvieron de parte de Dios y la justicia. Y hubieron grandes cosas que sucedieron en esa vez. En lo que nosotros hemos leído en esta ocasión, hermanos queridos, nosotros nos damos cuenta que Moisés subió la primera vez, bajó, y entonces quebró las tablas de la ley en frente del pueblo. Había que hacer otros 40 días. Pero estos otros 40 días, hermanos queridos, implicaron otros cambios en la vida de Moisés. Moisés subía al monte nuevamente para hablar con su creador, para hablar con su amigo, para hablar con Dios. Y subía en ese momento para ver si la ira de Dios se podía aplacar, para interceder por el pueblo, para interceder por este pueblo que se había descarriado en este momento frente al monte. Algunos de esta cuarentena quizás los lleve por otros caminos donde no tenemos que ir, pero no hay que desesperar. Hay que confiar en las promesas de nuestro Dios. Hay que confiar en nuestro Dios. Hay que estar de parte de Dios, aún en los momentos de dolor, aún en los momentos de aflicción, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Debemos estar de parte de nuestro Dios y su justicia, como los levitas. Se mantuvieron fieles. Hermano querido, cuando Moisés bajaba, dice la Escritura que él bajaba del monte y había la gloria de Dios, el reflejo de la gloria de Dios venía posesionado de Moisés, le brillaba su rostro, dice la Escritura. Y usted puede ver eso allí en el libro, en el capítulo 34, el versículo 28, habla acerca de esa parte. Dice: Moisés estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches. Pero estos eran los cambios de los cuales yo le estaba hablando. No era como la primera cuarentena. Esta vez estuvo 40 días, 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto que Dios le había mandado, los 10 mandamientos. Es interesante que ahora Moisés entra en ayuno y entra en ruego, en oración con su Dios. Dice que no comió absolutamente nada. Y a mí me recuerda eso, aquella expresión de Cristo Jesús donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Algunos se mantuvieron fieles, pero otros se mantuvieron en la infidelidad que habían venido teniendo durante el camino, en el peregrinar por el desierto. Dios quiere siempre habitar en medio de nosotros. Dios nos puede sostener cuando usted y yo nos mantenemos fieles a Él. La tercera
La tercera vez que habla la Escritura acerca de la cuarentena es estando después de los 40 años, ¿verdad? Ahí al borde de la tierra prometida, al borde de la Canaán, y ahí se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, verso 25, libro de Números, capítulo 13, 25. Vamos a ir rápidamente a leer uno de los textos allí para que nosotros podamos avanzar. Y usted conoce esta historia muy bien. 13:25 dice de que Moisés está por allí, las tribus, los jefes de las tribus se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, queremos que enviemos a algunos para que vayan a inspeccionar la tierra, para saber cómo es que vamos a hacer para tomar la tierra, quiénes son los que están allí, queremos saber si la tierra en realidad fluye leche y miel como Dios le había prometido. A simple vista parece ser que no estaban confiando del todo en lo que Dios les había prometido. Dios ya había dicho así muchos años atrás, lo voy a sacar de Egipto, lo voy a llevar a la Canaán, donde es una tierra fértil para cada uno de ustedes, y se la voy a dar por heredad. Esa era la parte de las promesas, pero ellos quisieron enviar. Entonces Moisés envió uno de los príncipes de cada una de las 12 tribus, así que 12 fueron para allá. Y cuando llegaron allá, inspeccionaron la tierra. Pero es interesante que la Biblia dice que estuvieron allá también 40 días y regresaron. El versículo 25, 12:25 dice, al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Traían uvas de la tierra, traían frutos de la tierra, dice que eran enormes. Y dentro del reporte que ellos están dando al pueblo, a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo, a toda la congregación, dice de que la tierra sí, efectivamente, era una tierra muy fértil, buena para habitar, y estando ahí, pero algunos de ellos también vieron, algunos de los habitantes, dice que eran gigantes. Y con respecto al tamaño de ellos, dice, nosotros parecemos como langostas, es decir, chiquiticos. Y entonces dice de que dentro del reporte tenían razón, habían gigantes allí, la tierra también era buena. Pero entonces viene acá la situación. También dentro de los mismos 12 espías se encontraban 2 hombres de Dios, Josué y Caleb. Y dentro de esos dice de que el reporte de los 10 efectivamente era eso, pero le agregaron un poco más y le dice, nosotros no podremos contra ellos. Nosotros no vamos a poder. Nosotros somos muy pequeños a la par de ellos. En comparación con ellos, nosotros estamos tan pequeños. Y no podemos. Se le olvidaba a estos 10 príncipes de las tribus cómo Dios los había guiado por el desierto, cómo la nube les había cubierto y les había protegido de tantos peligros, cómo la columna de fuego se ponía del lado de ellos y era la presencia de Dios que estaba con ellos también. Se les olvidaba que todo lo que había pasado era de parte de Dios. Cuando están enfrente ya para tomar la tierra, como que se acobardan. Y entonces dice Josué y Caleb, sí, es la tierra, en efecto es fértil, es buena, es nuestra herencia. Y debemos tomarla en el nombre del Señor. 2 valientes estuvieron de acuerdo para tomar la tierra porque la tomaban en el nombre del Señor. Yo no sé cómo son tus aflicciones hoy. Yo no sé qué es lo que tú tienes. Yo no sé si el problema es gigante como los hijos de Anac que estaban allí. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios sí la sabe. El problema de nosotros, hermanos queridos, es que nosotros en estos momentos de aflicción, en estos momentos tristes en que el mundo está pasando decenas de muertes, en estos momentos en que este virus ha atacado incluso a nuestros mismos miembros de nuestra iglesia y que algunos quizás pasaron al descanso y algunos todavía están debatiéndose entre recuperarse o no de este virus. En esos momentos nosotros no debemos estar viendo tanto el problema, sino viendo a nuestro Dios Todopoderoso que puede resolver nuestro problema. El problema de nosotros es que los gigantes, nosotros observamos los gigantes y solos no podemos. Y tiene razón, solos no podemos. Pero Dios puede, porque es todopoderoso y ha decidido estar con cada uno de nosotros. Estos 2 hombres, dice que el reporte de ellos fue favorable. Podemos conquistar la tierra porque venimos en el nombre del Señor. Pero pudo más la mayoría. En algunos casos, hermanos, la mayoría no resuelve los problemas, sino solo los que están dispuestos a ponerse de parte de Dios y su justicia.
La mayoría se fijó en los gigantes y no en Dios, el Todopoderoso de Israel. 2 hombres fieles se mantuvieron y buscaron a Dios. Los reportes fueron muy distintos. Pero esta ocasión pasó algo diferente. Entraron no a la tierra prometida. Por los reportes malos de la mayoría no entraron a la tierra prometida, sino entraron en otra cuarentena. Una cuarentena de 40 años en esta ocasión. Y fueron de nuevo a dar vueltas en el desierto. No tengo tiempo para mostrar más con respecto a esto, pero muchos de los que entregaron el reporte, muchos de aquellos que habían salido de Egipto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros también estamos al borde de recibir la tierra que Dios nos dará a cada uno de nosotros. En primer lugar, el cielo, ¿verdad? Y después la tierra nueva. ¿Cómo está nuestra condición con Dios en este momento? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está tu comunión con el Señor en esta hora? En esta hora de dolor, de aflicción, ¿buscas a Dios como Dios quiere que lo busques? ¿O estás tan preocupado por los gigantes que pueden acabar con tu vida? Esa es la pregunta para hoy, según esta historia. La siguiente cuarentena que nosotros encontramos es en el libro de 1 de Samuel 17:16. El libro de 1 de Samuel 17:16 nos cuenta la historia que usted conoce muy bien. 1 de Samuel 17 habla acerca de una cuestión interesante que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que venía venciendo mucho de la mano de Saúl, el primer rey del pueblo, y vencía y conquistaba y tenía grandes victorias. Había llegado el momento en que Saúl había sido desechado por algunas cosas que él había hecho. No vamos a entrar en detalle con respecto a todo eso. Quiero que nosotros entendamos qué era lo que estaba sucediendo. Había un paladín y estaban enfrentándose los filisteos contra los israelitas. Y entonces había un paladín enorme, un gigante, se llamaba Goliat. Y este tipo venía, se acercaba, dejaba su campamento, llegaba cerca del valle donde estaban los israelitas y empezaba a vociferar. Y empezaba a retar al pueblo de Israel y empezaba a insultar al pueblo y empezaba a hacerlos sentir más pequeños de lo que ya ellos eran en ese momento. Y entonces dice de que ninguno tenía el valor de poder enfrentarle. Le puso una prueba. Dice, bueno, venga uno de ustedes, manden a su mejor guerrero y que pelee conmigo. Y la prueba era, o sea, el que gane va a tomar posesión del otro pueblo. Es decir, el que pierda va a tener que ser el siervo del que gane. Interesante todo lo que está sucediendo. Y dice la escritura en el versículo 16, salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Había estado ese ejército de Saúl 40 días retenido sin saber qué hacer, con miedo, con mucho temor, porque veían al gigante y no podían ver a su Dios. Porque se habían descuidado, Saúl había descuidado la comunión y Dios le había desechado. Y los soldados estaban por ese lado. De paso, dentro de los soldados habían 3 hermanitos de David. Y tuvo que venir este pastorcito de allá que se había preparado cuidando las ovejas, como Moisés, ¿verdad? Se había preparado. Cuidando las ovejas, allá había luchado con un oso, había luchado con algunos animales que querían devorar a sus ovejas. Y allí se había encontrado con Dios. Y cuando llegó, dice que el celo por Dios le pudo más con él, que decidió ir y luchar contra este gigante. Y pidió permiso por allá. Saúl no quería, ninguno de los hermanos tampoco quería, porque él no era ninguno de los guerreros en ese momento. Pero es que no se daba cuenta que el que iba a pelear con David es el Dios de Israel, el Todopoderoso. Goliat desafiaba al pueblo y al escucharlo David todos corrían aterrorizados porque dejaron de confiar en Dios. Pero hubo uno más pequeño, más joven que ellos, que decidió poner la vista en Dios y dejar de ver tanto al gigante que los estaba aterrorizando. Como decía anterior, ¿usted en quién tiene la mirada hoy? Esto es para que nosotros hagamos un examen interno
Esto es para que usted y yo haga una autoevaluación de su vida. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Ha estado usted jugando con la salvación? ¿Ha estado con un pie dentro, con otro afuera? ¿Ha estado usted criticando a los hermanos? ¿Ha estado usted yendo por otro lado donde no hay comunión con Dios? Cuando pasan esas cosas es porque hemos perdido de vista el foco de quién nosotros debemos estar, a quién nosotros debemos estar viendo. Y es cada día, usted debe manejarse cada día viendo a nuestro Dios para que los gigantes que vengan, para que las tentaciones que Satanás ponga, para que todo lo que Satanás traiga no nos pueda arrastrar como a estos israelitas. Y David dice que de la mano del Señor salió victorioso y este gigante murió para gloria de todo el pueblo. Es interesante que cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, no importa cómo nosotros seamos, no importa si somos débiles ante la mirada de los demás, no importa quizás si nos ven más pequeños ante la mirada de los demás, pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios, no hay gigante que pueda con el Todopoderoso de Israel. La siguiente cuarentena que nosotros encontramos, la encontramos en el libro de Primera de Reyes 19:8, Primera de Reyes, ahí cerquitita, 19:8. Vamos a hablar de uno que era muy guerrero, un profeta, el profeta Elías. Y estaba allí el profeta Elías, el capítulo 19 y el versículo 8 parece que no hace una descripción de lo que Elías era. Se levantó pues, dice el verso 8, se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vea, interesante. Vamos a poner en contexto qué era lo que había pasado. Sucedía que Jezabel había amenazado a todos los profetas de Dios. Es más, habían muerto muchos de los profetas del Señor. Y entonces Elías era el foco de atención de esta malévola reina, ¿verdad? Y entonces la tenía tan atemorizado que Elías se fue huyendo porque Jezabel y Acab querían acabar con su vida. Y entonces en ese camino, en el ir y venir y por todos lados, iba por el desierto, dice que camino de un día y entonces no había comido y Elías ya iba exhausto, se desmayó, quedó dormido por allí. Y entonces venía, dice, un ángel y le preparó algo de comer. Le preparó una tortita, dice, de pan, y entonces viene y le trajo algo de tomar. Y en ese momento dice que le dijo, come porque necesitas hacer algo. Comió. Es largo el camino que te espera. Dice que comió. Y eso que comió y bebió lo fortaleció, dice, esa comida le fortaleció y anduvo, caminó 40 días y 40 noches y Dios lo llevó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Es interesante, hermanos queridos, que la cobardía que tenía Elías en esta ocasión, cuando hay un decreto de muerte, quizás muchos de nosotros nos acobardemos como Elías, porque es fácil juzgarlos a ellos, ¿verdad? Según la historia. La cobardía crea desconfianza. Había una pena de muerte. Esta mujer quería acabar con todos los profetas de Dios, y una mujer como Jezabel estaba poniendo a temblar al profeta de Dios. Había desánimo, había depresión, la depresión llegó hasta el grado de desear morir, porque él creía que estaba solo y no entendía quizás qué es lo que estaba sucediendo, y no entendía que Dios lo iba a llevar en una cuarentena, Dios lo iba a llevar caminando 40 días hasta llevarlo hasta el monte de Dios, porque había una misión que hacer. Cuando se dan estas cuarentenas de Dios, hay algo que hacer después de esta cuarentena. Usted no puede salir de ese momento igual que como entró. Usted no puede salir o sale. Y si sale como entró, usted no aprovechó la cuarentena. Estamos viviendo momentos difíciles hoy. Sí, hay momentos difíciles. Dice, el ángel le preparó comida 2 veces y le dio fuerza para caminar los 40 días del cual el versículo estaba diciendo. Y entonces en ese momento, cuando él estaba allí en el monte, dice que aparecieron varias cosas, terremoto, tempestad, y Dios no estaba en ninguno de ellos. Y Dios no estaba, pero de repente dice de que apareció un silbo apacible
Y Dios dice y el profeta pudo encontrar a Dios en el silbo apacible. Le estaba enseñando una lección a Elías. Le estaba diciendo, no es con ejército, Elías. No es con ejército, mas es con mi Santo Espíritu. A veces nosotros queremos luchar con nuestra fuerza, buscar nuestro ejército para luchar contra lo que estamos pasando. A veces el problema lo vemos tan grande y queremos luchar de esa manera como cuando Dios nos manda un ejército para estar. No, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Lo único que usted y yo en esos momentos de aflicción, duros, difíciles, debemos hacer es buscar la presencia de nuestro Dios, confiar en Él y Dios hará lo que nosotros necesitemos en ese momento. Debemos confiar en nuestro Dios, debemos confiar en Dios. ¿Por qué tenemos que estar atemorizados? Vean, y yo no quiero que minimicemos la situación que estamos pasando hoy día. No es ese mi foco de atención en este momento. Yo no quiero que nosotros estemos diciendo, bueno, la crisis no es tanto crisis, es una crisis. Tenemos que tomarla como tal. Pero esta cuarentena debe a nosotros darnos un antes y un después. Tenemos que salir victoriosos de aquí en adelante. Tenemos que salir para predicar el evangelio, porque hay algo que hacer. Y hay algo que hacer mientras nosotros estamos en la cuarentena, pero hay algo que hacer después de ella. Y nosotros tenemos que entender cómo hacerlo. Hasta en ese momento Elías entendió que no era con ejército, no era con fuerza que iba a lograr. Tenía que tomarse de la mano de Dios, tenía que tomarse de la mano del Espíritu Santo para poder hacer la obra que Dios le había encomendado. Más adelante nosotros encontramos la historia de Jonás. Esta es la próxima cuarentena de la cual nosotros vamos a estar hablando. La historia de Jonás nos muestra, allí en el capítulo 3 del libro de Jonás, nos muestra una escena bien interesante, un poquito rara, viniendo del siervo de Dios, del profeta, del predicador, del evangelista. Usted cuando tiene una campaña evangelística, lo primero que está buscando es ver cuántas personas van a venir a las aguas del bautismo, ¿verdad? Y quiere tener grandes cosas. No es malo que nosotros decíamos que almas vengan a los pies de Cristo Jesús. No es malo eso. Pero es que el foco no debe estar en esa parte. El foco debe estar en presentar la palabra de Dios y hablar de la salvación, porque eso es lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Nuestro foco es predicar la palabra, predicar el mensaje de los tres ángeles, predicar la verdad presente para este tiempo, predicar a Cristo y este crucificado, predicar a Cristo y este muriendo por los pecados de cada uno de nosotros, pero también resucitando para darnos esperanza, pero también verlo venir en las nubes del cielo. Tenemos que predicar este mensaje. Y Jonás le dan la misión de predicar el mensaje a Nínive, una ciudad corrupta. Y entonces, usted conoce la historia, este no quería ir a predicar, se fue para otro lugar, pero viene después de eso, Dios lo trae arrepentido, según él, ¿verdad? Y entonces dice que Jonás comienza a predicar el mensaje. Y el mensaje era claro. Jonás comenzó, dice el versículo 4, capítulo 3, verso 4, dice, Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad y caminó todo el día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje. Dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida por todos los pecados que se están cometiendo. Entonces va a ser destruida, 40 días. Y predicó. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de Jonás? Y ahí es donde yo no entiendo al profeta, porque nosotros cuando predicamos y vienen almas arrepentidas a los pies de Cristo, nos da gozo y alegría y nos sentimos contentos, nos sentimos muy felices cuando las almas vienen a los pies de Cristo y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena como Dios manda. Los hombres de Nínive, dice el versículo 5, creyeron a Dios. Escuche eso. Amén por eso. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo el anuncio en Nínive que por mandato del rey y de sus grandes una proclama que decía, hombres, animales, y ven todo lo que sigue diciendo la escritura. Se iban a cubrir en silicio, en ceniza, en señal de arrepentimiento y de que Dios les perdonase la vida a la ciudad. ¿Y qué sucedió? Al final dice que Dios perdonó.
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerle y no lo hizo. Qué interesante, Jonás debió haber estado gozoso, pero la escritura dice lo contrario. Jonás dice que estaba triste, molesto. Dice, yo te conozco y sabía que tú les ibas a perdonar. Qué raro lo que le pasó al profeta. Yo te conozco, pero sabía que tú les ibas a perdonar. Y eso nosotros podemos ser como Jonás. Hermanos queridos, y ahora vamos aquí un poquito con los líderes, ¿verdad? Con los pastores, con los laicos, con los que predicamos el evangelio. Muchas veces quizás podemos ser como Jonás, predicar sin tener cambios en nuestra vida. Eso es como címbalo que retiñe, dice. La predicación consistía en la destrucción dentro de 40 días, pero los que escucharon la predicación se convirtieron de sus malos caminos. Y el milagro se obró en los corazones de ellos. Se arrepintieron, buscaron a Dios, clamaron al Señor y este les perdonó. Más adelante nosotros vamos a entrar en detalle de clamar al Señor. El profeta molesto, parecía la pataleta de un niño, ¿verdad? Lo de Jonás. Sin embargo, Dios había hecho la obra. Y en la cuarentena, a pesar de ser el profeta del Señor, se había puesto del lado de los que no aprovechan la cuarentena. Y estos que no conocían a Dios, al conocerle, fueron transformados, su corazón fue transformado y vinieron a Dios y le buscaron de todo el corazón. Y Dios les perdonó. Interesante. La siguiente cuarentena que nosotros encontramos es a nuestro querido y amado Jesús. Allí en el libro de Mateo, capítulo 4, dice la escritura, el subtítulo de la Biblia dice ahí, tentación de Jesús. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y entonces en ese momento dice que en el desierto vino Satanás. Satanás viene para buscarle y empieza a hacer, usted conoce la historia acerca de la tentación. Yo no puedo ahondar mucho en esto porque el tiempo no nos va a dar más. Y dice que en ese momento Jesús, en medio de la tentación, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que había estado con cada uno de los patriarcas, en ese momento siente la necesidad de comer y en ese momento cuando están las tentaciones busca a Dios. Satanás quería que Jesús quebrantara la cuarentena y no sabe por qué es que Satanás quería que Jesús la quebrantara, porque es que no quería que cumpliera la misión que Dios iba a hacer. Y esa cuarentena, esa misma cuarentena que Jesús estaba tomando con ayuno, con oración, era la que lo estaba preparando para lo que iba a venir en el futuro. De ahí arranca su ministerio, de ahí arranca su vida de ministerio con los 12 hasta llegar a la cruz del Calvario. Y ustedes conocen la historia. Minimizar el llamado en la cuarentena es algo que nosotros no deberíamos hacer. Cuando Dios te llama en medio de la cuarentena, tú tienes que escuchar su voz. Y no solo es porque debemos escuchar los mensajes de Dios, sino que nosotros debemos escuchar también la palabra de Dios, pero también nosotros debemos poner en práctica lo que Dios nos manda a través de su palabra. Y por eso tiene sus siervos para predicar la palabra del Señor. Y usted también puede predicar a las demás personas que están sufriendo allá en el camino. Usted puede predicarles, puede hablarles del amor de Dios a las otras personas con las cuales usted se encuentre. Es hora de levantar nuestras cabezas al cielo, donde hay salvación. Es hora de ver a nuestro Dios. En todo momento de la tentación, Jesús refutaba cada una de las tentaciones del enemigo con un escrito está, con la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre. No debes tentar al Señor tu Dios. Jesús respondía con un escrito está. ¿Cómo respondes tú ante la tentación? ¿Cómo respondo yo ante la tentación? Va a depender de eso el éxito en nuestra vida. La siguiente cuarentena que nosotros encontramos, la encontramos en el libro de Hechos 1:3. Hechos 1:3, y ya estamos hablando acerca de los 12, ¿verdad? De los 12 discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Está hablando de Cristo Jesús después de la muerte, después de la resurrección, y estando con ellos, tuvo que estar con ellos por 40 días más,
y dice que les hablaba acerca del reino. Estaba confirmando a sus discípulos, hablándoles acerca del reino, reunidos allí en el aposento. Dice que ellos estaban, había miedo a los judíos, porque así dice la escritura. Usted va a leerlo en el libro de San Juan capítulo 20. Vamos a leerlo rápidamente. San Juan capítulo 20 dice de la siguiente manera. San Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estaban a las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Llegó Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Qué interesante. A pesar de todo lo que estaba sucediendo en esta ocasión, a pesar de todo lo que ellos estaban viviendo, Jesús llega y no importa lo que iba a pasar en adelante, pero es que cuando llega al hogar, a pesar de que estén encerrados, a pesar de que estén con miedo, con mucho temor, como estaban los discípulos, en ese momento dice que Jesús dice: paz a vosotros. Porque aquí cuando nosotros tenemos a Jesús en el hogar, cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, hay paz. Pero cuando Jesús sale, hay discusiones. Cuando Jesús sale del hogar, hay problemas, hay dificultades, porque no está la paz de nuestro Dios. Es tiempo de que nosotros entremos en esa paz que necesitamos. Es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de buscar a Dios mientras nosotros le necesitamos, mientras puede ser hallado, sería la expresión correcta. Paz en medio del miedo, en el contagio, pero Jesús debe estar dentro de la iglesia. Hermanos queridos, yo no sé si nosotros estamos más preocupados en los cargos que tenemos en la iglesia, en desempeñar bien las cosas que nosotros tenemos. Vea que no es malo hacer esa parte. No estoy diciendo que es malo, no me malinterpreten, pero a veces nos desenfocamos y no seguimos buscando la comunión con Dios. En estos 40 días debemos aprovechar esta cuarentena, porque estos 40 días nos deben servir a nosotros, o esta cuarentena nos debe servir a nosotros para provocar un cambio en nosotros, y así provocaremos un cambio en la iglesia. Un cambio en nosotros y así provocaremos un cambio en los demás en la iglesia. Porque necesitamos cambiar. Todos necesitamos cambiar, hermanos. Todos nosotros, desde los líderes hasta el que no esté recibiendo nada en la iglesia, hasta el que escucha nada más. Debemos cambiar nuestra vida. Nuestra vida debe ser transformada y debe vivir Cristo Jesús para que traiga paz en nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya vimos las cuestiones de la cuarentena. Y yo quise combinar este tema con un tema que prediqué en la sociedad de jóvenes pasada para mi iglesia nada más. Y allí hablábamos un poco acerca de ese versículo que ustedes también conocen muy bien. En el libro de Crónicas, ¿verdad? El libro de Crónicas. Segundo de Crónicas 7:14. Un versículo bastante conocido que muchas veces hemos escuchado muchos temas de él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Es importante que nosotros podamos buscar al Señor como Dios manda. Hay que buscar el rostro del Señor, pero lo primero que nosotros debemos hacer al orar es humillarnos de todo corazón. La conversión no viene de otra manera si no hay humillación en el corazón. Si usted no depone sus propósitos y deja que Dios actúe en su vida, no hay humillación, va a haber orgullo, va a haber soberbia en cada uno de nosotros y nos vamos a manejar en el nivel que estemos y nos vamos a manejar en el cargo que tengamos de esa manera. Con soberbia, vamos a tratar a los demás con ese mismo orgullo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Dios le dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llevan mi nombre, recuerden eso, deben actuar en favor del nombre que llevan. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscan mi rostro, dice, y buscan mi rostro, oran y se convierten de sus malos caminos. Hermano, este mensaje no es tanto para los demás, es para nosotros, es para su pueblo, los que buscamos los caminos del Señor. Debemos dejar de estar en esas discusiones frívolas que nosotros tenemos, en esas peleas que tenemos acá con el pastor, con los ancianos, con los directores de cada uno de los departamentos, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar el rostro del Señor, es tiempo de humillarnos personalmente. Es personal.
tiene que haber en nuestro corazón una transformación suya, propia, para que usted pueda transformar al mundo. Usted necesita ser transformado primero. Todos nacemos con pecado y necesitamos ser transformados. Es el pueblo que necesita humillarse, es el pueblo que necesita arrepentirse. Somos nosotros los que necesitamos pedir perdón. Debemos poner a un lado el orgullo, la soberbia. Debemos poner a un lado eso de creernos más que los demás. Debemos poner a un lado todo eso y entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y no solo va a perdonar sus pecados, sino también sanaré sus tierras. Sanaré sus tierras. Sí. ¿Qué significa esta palabra? Nosotros podemos darle algún significado. Si en el área donde usted se mueve, en el área donde usted lidera, esa tierra va a ser sanada, esa tierra va a ser bendecida, porque usted y yo contaminamos el área donde nosotros estamos cuando lideramos con pecado en la iglesia. Es que hay que deponer nuestra voluntad, hermano querido, y hay que poner a Dios en primer lugar. Es hora, después de esta cuarentena, y dentro de esta cuarentena es la preparación para algo mejor que nosotros debemos hacer. No es hora solo de orar, ya no vamos a hablar del nivel de la oración, es hora de clamar. Y cuando usted clama a Dios, lo hace con aflicción en su corazón. Y cuando usted clama a Dios, le derrama el corazón al Señor. Cuando usted clama realmente a Dios, hay lágrimas que salen de sus ojos porque usted está poniendo o deponiendo su voluntad y poniendo la voluntad de Dios en su vida. Dios llena su corazón porque usted clama, como el siervo dice el salmista, clama. Así clama hoy por ti el alma mía. Es hora de clamar por el Espíritu Santo. Es hora de clamar por el arrepentimiento, para que nosotros podamos estar arrepentidos de los pecados. Es hora de clamar por perdón. Es hora de caminar con Dios. Es hora de trabajar de parte de Dios y ponerse en las manos del Señor. Hay promesas. Dios escuchará los ruegos de nosotros. Dios responderá a cada una de nuestras súplicas cuando nosotros le clamamos a Él. Hay que buscar a Dios rogando por la promesa del Espíritu Santo. Sí, no es tanto rogar porque el coronavirus y todo lo que está sucediendo en este mundo. No, es hora de clamar viendo a Dios. Yo quiero terminar hoy este sermón con un versículo de un tema que yo he estado preparando desde hace mucho rato. Es hora de clamar y vamos a leerlo y con ese terminaríamos el mensaje. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, hay una obra que hacer, hermanos queridos. Hay una obra que hacer y esta cuarentena a nosotros nos debe preparar para la misión. Nosotros conocemos la misión. Sabemos que tenemos que predicar el evangelio. Sabemos que tenemos que predicar la salvación. Sabemos que tenemos que predicar a Cristo y ese Cristo que está viniendo por cada uno de nosotros. Satanás está interesado en desenfocarnos y tirarnos por otro lado. Pero Jesús está interesado en que usted tenga paz y darle paz en su vida. Es tiempo de buscar al Señor como Dios manda. Y el versículo 1 dice, Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel que descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Yo no voy a darle detalles acerca de esto, pero usted conoce la historia. El ángel nos representa a nosotros como pueblo. Ese ángel del cual habla Juan en el Apocalipsis nos representa a usted y a mí, que tenemos una misión en este mundo. Que en medio de la dificultad, en medio del dolor, hay personas que están necesitando de Cristo Jesús. Y nosotros somos los llamados a llevar este mensaje al mundo. Nosotros somos los llamados a iluminar la tierra con la gloria de Dios, el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto tú a llegar hasta ese extremo? ¿Estás dispuesto tú a hacer un cambio rotundo en tu vida para que Dios pueda hacer una morada en tu vida? ¿Estás dispuesto a que después de eso, aunque haya dolor, arrancará el pecado de tu corazón, pero te presentará para la misión que tú tienes que hacer? Te preparará para la misión que tú tienes que hacer, porque hay un mensaje que dar. La tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios y nosotros somos los encargados de transmitir ese mensaje de que Cristo está a las puertas. Y no importa la aflicción, no importa el dolor, no importa lo que esté sucediendo, Cristo Jesús viene por su pueblo que le ha sido fiel. Yo espero que tú y yo estemos de parte de Dios en ese momento. Que Dios te bendiga en esta hora.